Amén. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos se alegran de estar aquí en esta tarde? Denle un aplauso fuerte a Cristo. Bienvenido, bienvenida a la casa de Dios. Gracias por estar aquí. Gracias por estar presente a todos los que están aquí, a todos los que nos acompañan en línea o nos verán por diferido en la televisión o nos escucharán en la radio. Damos gracias a Dios por eso, por tal bendición. ¿Estamos alegres el día de hoy? Yo sé que hoy venía y es bien extraño porque en este lugar que todavía me estoy acostumbrando, comencé a manejar y como por 2 millas no había nada, después estaban los cielos como negros, después estaba nublado, después llovió como por 5 minutos, después dejó de llover otros 5 minutos y ya cuando llegué a la iglesia seguía lloviendo. Si le pasó a usted eso, gloria a Dios porque está aquí. Pero bueno, no se mojó porque llegó al estacionamiento subterráneo. Para todos los que están allá detrás de la pantalla, aquí no se moja para llegar a la iglesia. Puede estacionarse, va al segundo piso y acá le esperamos. Damos gracias a Dios por la bendición de poder compartir su palabra. Y seguimos el día de hoy con nuestra serie de sermones. ¿Cuál es el título de la serie? A ver si se acuerdan. Mejor, uno que otro feligrés fiel se acordó. ¿Cuál es la serie de sermones? Mejor. ¿Y qué libro estamos tratando? ¿Qué epístola? Hebreos. Bueno, por lo menos tenemos esas 2 respuestas bien. Y hemos estado hablando de la superioridad de Jesús. Hemos hablado de que la epístola a los Hebreos es escrita a un grupo que estaba sufriendo porque querían regresar a las tradiciones, querían regresar al judaísmo, querían regresar a los ritos, estaban siendo perseguidos por su fe, los judíos prosélitos, los judíos en sí, quienes habían recibido el mensaje del evangelio. Algunos estaban teniendo la tendencia de regresar a las cosas antiguas, porque a veces es fácil regresar a lo que nosotros hemos conocido, aunque sea fácil regresar, a veces es difícil comprender que una nueva vida no es tan fácil como nos la pintaron. El día de hoy vamos a hablar precisamente de eso. Vamos a ver la verdad central de la serie, que es que Jesús es superior y mejor que todo en la vida y por lo tanto Él desea que vivamos lo mejor que tiene preparado para cada uno de nosotros. Quiero comenzar con esto. ¿Cuántos de ustedes fueron recipientes de promesas que les hicieron de pequeños o pequeñas y que cuando crecieron dichas promesas nunca se cumplieron? Uy, dice una hermana, les prometieron, no sé, un carrito pequeño, a los otros les dijeron te voy a llevar a Disney y ya creció, ya es abuelo, nunca lo llevaron. O quizás entró en una relación que le bajaron el cielo y las estrellas y la luna y cuando me case contigo te daré todo y se casó y no pasó nada. ¿Cuántos de ustedes son recipientes de promesas que se han quebrado? Levante la mano. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos prometido algo que no hemos cumplido? Muchas veces hemos prometido algo, no, te voy a llevar a esto, te voy a llevar a aquello otro. Yo recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, más pequeños de lo que estaban, una tiene 16, el otro 13, los niños pequeños son bien lindos porque ellos piden, bueno, siempre piden los hijos, pero pedían muchas cosas y yo les decía, yo prefiero prometer y cuando estoy seguro que voy a cumplir, porque cuando prometo lo tengo que cumplir, porque si no, no quiero crear eso, ¿no? Y muchas veces nosotros como padres, cualquier cosa, por callarlos decimos, sí, más al rato. Y el niño después dice, papá, pero ya pasó el rato. No, pero mañana. Papá, pero ya pasó mañana. ¿Cuántos padres les ha pasado eso? A todos, ¿no? A todos nos ha pasado eso. La palabra de Dios dice que es mejor que no prometas para que si prometes verdaderamente cumplas y el que promete lo debe hacer. Parece ser que la palabra ha perdido un poco su valor. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y el día de hoy vamos a ver un poco de eso, de las promesas, una mejor promesa. En Jesús hay una mejor promesa. Y hemos visto que esta epístola habla de que Jesús es mejor que los ángeles, que Jesús es mejor que Moisés, que Jesús es mejor que Josué, que Jesús es mejor que el antiguo pacto, que Jesús es mejor que los levitas, que los sacerdotes del antiguo pacto, que Jesús es simplemente mejor y Jesús quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Si Jesús quiere lo mejor para mí, entonces también tiene una mejor promesa de la cual puedo tomar yo mano el día de hoy. Vamos a ir a Hebreos capítulo 8 porque la autoridad viene de la palabra de Dios. Siempre le he dicho que la autoridad viene de la palabra inspirada de Dios. Hebreos capítulo 8 del 1 al 13 dice así la Sagrada Escritura, está ahí en la pantalla. Dice,
Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el templo o el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores ¿qué? ¿Mejores qué? Fíjese la palabra mejor. Cada vez que estoy leyendo, lea la palabra mejor, porque en toda la epístola lo hemos leído. Seguimos, versículo 7. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Dice quién? El Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, dice, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de ¿qué? De sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que hace anticuado y envejece está pronto a desaparecer. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Qué bonita palabra de Dios. Bueno, en esta tercera sección principal del libro de Hebreos, que comienza desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10, el autor argumenta que Jesús es mejor sacerdote del sacerdocio levítico, es mucho mejor que los descendientes de Aarón. ¿Se acuerda que los descendientes de Aarón eran los sacerdotes que tenían que estar en el templo? Bueno, Jesús es mejor que ellos. ¿Y habrá algo que pueda minimizar la superioridad de Jesús como sumo sacerdote? Esa es la pregunta que él desarrolla el día de hoy. Por eso en el capítulo 8 él nos habla del nuevo pacto, en el capítulo 9 nos habla del nuevo santuario y en el capítulo 10 nos va a hablar del nuevo sacrificio a través de Jesús. Por eso está hablando que Jesús nos ha dado un nuevo pacto, antes de Jesús y después de Jesús, antes de Cristo y después de Cristo. Él partió la historia en dos. Y vamos a responder a esta pregunta. Ahí va. Los estudiantes que vinieron a tomar nota el día de hoy, esta es la pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cuáles son las evidencias de la superioridad de este nuevo pacto? Si hay un nuevo pacto en Jesús, ¿cuáles son las evidencias? ¿Verdad? Cuando usted va a una corte, siempre deben haber evidencias. ¿Y cuáles son las evidencias de que este nuevo pacto es superior al antiguo pacto? ¿De qué me sirve vivir en la nueva vida cristiana? ¿Qué tipo de superioridad es esta? Bueno, primero, ahí va, la superioridad del sumo sacerdote. La superioridad del sumo sacerdote. Fíjese, ¿qué tipo de superioridad se presenta en este pasaje bíblico? ¿Cómo es que Jesús es superior como sumo sacerdote? Bueno, su superioridad moral y su trabajo terminado. La palabra de Dios nos dice aquí que tiene una moralidad superior y ha terminado su trabajo. Este sumo sacerdote ha terminado su trabajo. Déjeme y se lo explico. Mire lo que dice el versículo 1. Dice, ahora bien,
El punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad. ¿En dónde? ¿En dónde está sentado Jesús? En los cielos. El autor de los Hebreos comienza a decir, tenemos tal sumo sacerdote. Comienza a introducir esa idea, bueno, ya lo ha dicho antes, de que Jesús es sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 7, no nos saltamos totalmente Hebreos 7, pero voy a hacer mención a él. Hebreos 7, 26 y 27. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, porque convenía que tuviéramos, ¿quién? Tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. ¿Por qué es superior Jesús? Los sacerdotes en el templo tenían que ofrecer sacrificio por ellos primero y después por los pecados del pueblo. Jesús, como nunca pecó, él nunca tuvo que ofrecer sacrificio por sí mismo, sino que se ofreció a sí mismo en propiciación por cada uno de nuestros pecados. La afrenta de nuestros pecados, él la llevó en la cruz del Calvario. Y él, como sumo sacerdote, dice la palabra de Dios, que fue llevado al matadero, y a través de su sacrificio, el sacerdocio de Jesús, el sumo sacerdote de Jesús, nos da a nosotros la posibilidad de una vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es sumo sacerdote. El hecho de que Jesús fuese moralmente perfecto. No ha habido nadie moralmente perfecto, solo Jesús. 100% Dios, 100% hombre. Pero a su vez se identifica con nosotros en nuestras debilidades, en nuestras tentaciones, pero sin pecado. Y en el contexto aquí, los creyentes deseaban regresar a lo antiguo. ¿Sabe que a veces usted dice, ay, es que si yo estuviera otra vez en las mismas, ¿no? Usted a veces añora de dónde salió cuando salió mal de ahí. Y usted dice, pero ¿por qué estoy añorando esas cosas antiguas? Porque a veces queremos añorar lo antiguo. Hay una tendencia prescriptiva en nuestro interior que quiere regresar al antiguo, ¿verdad? Al antiguo yo. No, a las cosas que nosotros dejamos de hacer. Y la palabra de Dios es explícita al decirnos que el trabajo de Jesús se nos dice que está sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Nuestro Señor está sentado porque su trabajo ha terminado. Los sumos sacerdotes seguían laborando en el templo. ¿Saben? Lo que la palabra de Dios nos dice es que en los tiempos de Jesús todavía habían sumos sacerdotes o habían sacerdotes que iban al templo a ofrecer sacrificios. Cuando Jesús está hablando, ¿verdad? Cuando Jesús está en la tierra, todavía había ese rito en Jerusalén donde se llevaban los sacrificios al templo. Y ellos, entonces, los primeros creyentes, cuando Jesús asciende, ellos están viendo que hay una ritología y ellos dicen, ¿tenemos que ir al templo a hacer esto o tenemos que hacer lo que Jesús? ¿Cuál de las dos? Ahora, usted dice, bueno, eso ya no existe, pero usted y yo tenemos algunos ritos que hacemos, ¿no? Queremos regresar al pasado, a las tendencias antiguas, y es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Él es superior en su moralidad y su trabajo está terminado. Cuando pagó en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice, tetelestai, la deuda ha sido, ¿qué? Pagada. El Señor en la cruz del Calvario pagó por todos nuestros pecados. Y entonces Él está en el trono, Él está en los cielos y Él ya ha terminado su obra como sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Qué bendición! Ahora, mire, se pone mejor. Ahí va la cosa. Versículo 1b y 2 dice, en lo que está en el trono, ¿verdad? Cuando entronan a alguien, hay un término en español que casi no lo usamos, entronizamiento, es un término en español, y su exaltación. Dice, el cual se ha sentado, versículo 1b, a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Ahora, ¿dónde está Jesús? En el cielo. Y dice que está sentado a la diestra del trono de Dios. Su trabajo ya ha terminado. Jesús no duerme,
Pero Jesús no está preocupado en el trono pensando qué va a pasar con su iglesia, porque ya tiene un plan para su iglesia. Él ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Su trabajo en la cruz ya ha terminado y lo que está es en el cielo esperando el día de la redención para que tú y yo algún día vayamos con Él, para que tú y yo algún día estaremos reinando con Él, para que tú y yo algún día estemos testificando de sus maravillas por la eternidad. Ahora, ¿cuántos quieren estar en el cielo por la eternidad con Jesús? Ahora, el cielo no es aburrido. Hay una mala percepción de lo que es el cielo. A muchos de nosotros los creyentes nos vendieron un evangelio barato, bien barato. Va para el cielo y va a estar cantando por la eternidad con las alitas con los ángeles. ¿Cuántos creen que van a estar en el cielo cantando como los ángeles? Algunos piensan que se van a convertir como ángeles. Cuando se muera, ay, va a estar el angelito allá, va a estar cuidándome. No, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que vamos a ser arrebatados. La palabra de Dios dice que vamos a regresar a reinar con Jesús. Y en el reinado con Jesús vamos a tener posiciones. El cielo no va a ser aburrido. El reino con Jesús no va a ser para nada aburrido. Vamos a tener responsabilidades. Y por eso todo lo que hacemos de este lado de la eternidad tiene repercusiones eternas. Todo lo que hacemos aquí tiene repercusiones eternas. Esto es nada más un glimpse. Esto nada más es un destello de lo que nosotros podemos experimentar en la vida eterna. ¿Se imagina la vida eterna con Jesús? Oh, va a ser algo muy bonito. En el trono, Él está entronizado y también está exaltado. En el capítulo 110 del libro de los Salmos, el versículo 1 dice: el Señor dice a mi diestra, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor está en el trono. Y el Señor tiene dominio. Jesús tiene dominio sobre todo en nuestra vida. Jesús está en su trono y la soberanía de Dios es un concepto teológico que todos nosotros los creyentes debemos adoptar. Es creer de que Jesús está en control de todo y como está en control de todo, yo puedo confiar de que Él está en control. Y si Jesús está en control, entonces yo confío de que Él está en control. No hay nada que me separe del amor de Dios. Dice, ni tribulación ni angustia, ni lo presente, ni lo porvenir, ni persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El sumo sacerdote nunca se sentaba en el tabernáculo. Jesús está sentado a la diestra de Dios. El sumo sacerdote no se podía sentar en el tabernáculo. Pero Jesús no es descendiente de Aarón, Él es descendiente de Melquisedec, del orden eterno. Jesús tenía un especial rol en el cielo como sumo sacerdote, pagando por todos nuestros pecados. En su ascensión y exaltación pasó por todos los cielos, lo vimos hace 2 semanas. Hay 3 cielos, el apóstol Pablo habla de 3 cielos, ¿no? Usted pensaba que nada más había uno. No. Hay 3, dice la palabra de Dios. Y Jesús pasó sin ningún problema. Principados y potestades, hay una guerra espiritual. ¿Usted sabía que hay una guerra espiritual? Esta mañana había una guerra espiritual para que usted viniera a la iglesia, ¿o no? Ay, algunos dicen sí. La primera guerra era con la cobija, ¿no? La segunda con la alarma. La lluvia y todo eso le echaba pero ¿a poco no hay una guerra espiritual que se antepone ante los creyentes? Pero la palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Cristo, no nosotros. Si usted hace la guerra solito, solita, allá usted solo. Pero si le hace con Cristo, dice que en Cristo tenemos la victoria porque Él venció. Yo no puedo vencer. Entonces, la superioridad. Ahora, segundo, vamos. La superioridad de un mejor lugar. Ay, Dios mío. Cuando usted se acuerda que cuando uno va a los funerales cristianos, hay ciertos himnos que se cantan, ¿no? Y hay uno que se canta que dice, más allá del sol, ¿no? ¿Cuántos saben de ese himno? ¿No? Más allá del sol. Yo tengo un lugar. Ajá. No canto porque me dicen, pastor, quédese predicando. Por lo menos afino, no canto pero afino. Saco de una emergencia. Me ha tocado de todo, como pastor le toca a uno de todo, ¿no? Eso de la alabanza, doy gracias a Dios que aquí son buenos. Una vez me dejaron tirado y me tocó agarrar el piano, ¿no? Y todo sale por do, por re y por sol. Los músicos saben de qué les estoy hablando. Ahora,
la mejor superioridad, pero no me quiere usted de director de alabanza, me quiere como predicador. La superioridad de un mejor lugar. Ahora, el Señor está en el trono, Jesús. Si yo quiero ser como Jesús, entonces Él está en el trono. Yo estaré con Cristo por la eternidad. Y si Él está en el trono, entonces quiere decir que yo voy a estar con Jesús. En ese templo había sacerdotes en Jerusalén ofreciendo sacrificios y ofrendas. Y era fácil regresar. Para los creyentes de ese momento era fácil regresar al templo, ofrecer las ofrendas y los sacrificios y sentirse bien hasta la próxima semana. Ofrecer ofrendas, sacrificios y sentirse bien otra vez hasta la próxima semana. Ofrecer ofrendas. Y a veces pasa lo mismo con nosotros. En el nuevo pacto. Uy, ahí ya se puso seria la cosa. Porque pensamos que nada más el domingo podemos presentar ofrenda delante del Señor. Decimos, ay, esos creyentes de Hebreos, estaban perdidos, hermano. Qué cosa. No, nosotros también. Y el Espíritu Santo, a través de la Escritura, nos dice que tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios, que su trabajo está terminado, que lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos tener una relación con Dios Padre todos los días. No tengo que esperarme a venir los domingos, que tenemos que venir el domingo, es muy bueno, qué bueno. Felicita al hermano que está al lado, dígale gracias por venir. Y si no entiende español, dígale thank you for coming. See you next week. Invite someone else. Invita a alguien más, ¿verdad? O en Spanglish. Gracias porque come. Ay, Dios mío. Los hago reír un poco porque la vida cristiana no debe ser nada más con cara de limón. La superioridad de un mejor lugar. El Señor quiere que nosotros vayamos a un mejor lugar. Este lugar es temporal. Cuide de su casa, cuide de su carro, todo lo que el Señor le da. Pero esto es temporal, papito, mamita, como dicen en mi país. En el cielo vamos a estar por la eternidad. Oiga, y ahí sí va a estar buena la cosa. Ahí va a estar buena la cosa. Ahora, ¿por qué es que Jesús es superior y por qué está en un mejor lugar? El autor lo dice, la palabra revelada, lo vuelvo a leer. El versículo 3 y 4 nos dice que no es por ningún orden humano ni por un orden genealógico. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Jesús no se quedó para presentar ofrendas según la ley todos los domingos. Jesús está en el cielo porque Él ya ha terminado su trabajo y porque Él ya pagó toda la ofrenda y su vida por nosotros. Ya había sido establecido que Jesús fuera el sumo sacerdote y en el Antiguo Testamento nos habla de estos sacrificios y ofrendas. Pero ¿sabe cuál es el sacrificio y la ofrenda que usted y yo presentamos al Señor? Le va a hacer sentido ahora toda la tipología del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque dice en Romanos, dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el sacrificio que usted y yo le presentamos al Señor? Diga yo, mi cuerpo. El venir a la iglesia, el presentarnos delante de Dios, es un sacrificio vivo. No muerto ya para qué. Sí. Que ore para que a ver si el alma, no, pues con todo respeto, pero la verdad es que la palabra de Dios dice que es el sacrificio vivo y agradable a Dios. Cuando nosotros venimos y nos presentamos delante de Dios todos los días, estamos haciendo un sacrificio vivo y agradable a Dios. Cuando venimos el domingo a la iglesia, estamos presentándonos como un sacrificio ¿qué? Vivo. Cuando venimos a alabar a Dios aquí todos juntos, me fascina porque estamos presentándonos delante del Señor. Pero nos dice aquí que esa frase, constituido para presentar ofrendas, no corresponde a los sacrificios del Antiguo Testamento. La palabra ofrecer en el tiempo griego significa ofrecer una vez y por siempre. Jesús se ofreció una vez y por siempre. Amén. Él no necesita ofrecerse ya más.
Él ya se ofreció en la cruz del Calvario. Y por sus llagas nosotros hemos sido curados de la enfermedad, del pecado y de la muerte. Pero también tiene repercusiones para nuestra vida el día de hoy, una vez y para siempre. Él es el Rey Mesías. También tendría que venir de la tribu de Leví, pero Jesús vino del orden de Melquisedec. Y acuérdense que el orden de Melquisedec quiere decir el orden eterno. Un orden eterno, el rey sacerdote. Pero también nos habla que no fue por un patrón humano, sino por un patrón divino. Versículo 5. Está la narrativa bíblica, dice, los cuales sirven a lo que es copia, fíjese de la palabra copia, y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues él dice, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y sé que Hebreos es bien teológico, pero esa es la ventaja de nosotros, que tenemos el Espíritu Santo que nos da sabiduría, amén. Hay pastores que le dan la vuelta a Hebreos porque dicen, uy, eso predicar de Hebreos es pura teología. Pero vamos porque tenemos el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice aquí. El tipo en el Antiguo Testamento es una figura de la verdad en el Nuevo Testamento. Cada tipo es identificado como una verdad en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra copia viene del griego tupos, de donde viene la palabra tipo. Diga conmigo tupos. Ya supo griego el día de hoy. Tupos quiere decir copia. Ahora, quiere decir un tipo. En el Antiguo Testamento, todos los sacerdotes, aquí va la connotación teológica, porque estamos aprendiendo teología. La connotación teológica es que la tipología del Antiguo Testamento nos apunta al Mesías. Todos los sacerdotes que venían al templo, al tabernáculo, a ofrecer el sacrificio y las ofrendas, estaban representando proféticamente, tipológicamente, de que un día iba a venir un sumo sacerdote a pagar por todos los pecados en el templo, y ahora ese sacerdote iba a partir la historia en dos. El velo se iba a rasgar y ahora el nuevo pacto iba a entrar en efecto, y ese se llama Jesús. Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición! Bueno, y por eso nosotros tenemos esa tipología en el Antiguo Testamento. En el tabernáculo hay copias, ¿verdad?, de lo que era la presencia de Dios, de lo que era presentarse delante de Dios. Y el que se presentaba y estaba en pecado, ¿sabe qué pasaba con los sumos sacerdotes que entraban y no estaban bien? Se morían. Se preparaban como todo un año para entrar. Y cuando entraban al lugar santísimo, y si no estaban preparados, tenían que llevar una cadenita, ¿verdad?, para que si no, los pudieran sacar. Porque el que está en la presencia de Dios con pecado merece la muerte. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, la doneia de Dios en Cristo es para vida eterna. La dote espiritual es Cristo para vida eterna. Cristo nos vino a dar vida y vida en abundancia. Ahora tenemos a Cristo y tenemos la vida en abundancia. Ahora todos los tipos del Antiguo Testamento, toda la tipología del Antiguo Testamento apuntaba a Jesús. Y en Jesús ahora tenemos libertad. En Jesús ahora tenemos la vida eterna. En Jesús ahora tenemos la palabra encarnada. Y tenemos el cumplimiento de las promesas. La ley no era abolida, sino que iba a ser cumplida a través de Jesús. Tercero, la superioridad de sus promesas. Me fascina este último porque es la superioridad de las promesas del Señor. Versículo 11 al versículo 13, fíjese lo que dice. Dice, y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno de ellos a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado se envejece, está próximo a desaparecer. Moisés fungía como el mediador en el antiguo pacto, ¿se acuerda? Él fue el recipiente y la figura en las tablas, y el Señor le dio la ley a Moisés. El pueblo de Israel tuvo temor parcial porque se olvidaron después de un ratito. Ya estaban erigiendo ídolos y esa fue la normatividad del pueblo de Israel. Un tipo de nosotros en el Antiguo Testamento es Israel.
Usted dice, ay, el pueblo de Israel, pastor, qué rebelde. ¡Ja! Ese pueblo de Israel terco. ¡Ja! Ese pueblo de Israel bien duro de servir. Usted lee la narrativa bíblica y el pueblo de Israel se parece a usted y a mí. Es un tipo del Antiguo Testamento que apunta a la necesidad de un redentor para pagar por todos nuestros pecados y para habilitarnos a través de la obra del Espíritu Santo para que podamos vivir nuestra vida cristiana. El pueblo de Israel somos usted y yo en el Antiguo Testamento, tercos, ¿verdad? Duros de servir, nos dan promesas, queremos regresar otra vez a Egipto, 40 años en el desierto y toda la cuestión, y entonces no disfrutaron esa generación porque no pudieron descansar en las promesas de Dios. Y aquí hay un principio. Aquel que no opta por descansar en las promesas de Dios está atado a la ley de su concupiscencia. Aquel que no opta a confiar en la promesa de Dios en el nuevo pacto, entonces está atado a su propia concupiscencia, a su propia carne y a su vida antigua, al antiguo pacto en cierta instancia. Moisés fungía como un mediador. Primera de Timoteo nos dice que solamente Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. No hay nada más, no hay mediador. Usted no necesita un mediador para que le hable a usted en representación de Jesús. La palabra de Dios es revelada, amén. Y el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Así que el Mesías vendría a los judíos primeramente a través del pacto, y también dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice la palabra de Dios que vino a los judíos primero, después envió a los discípulos, a los mismos judíos, de dos en dos, nos dice a su pueblo Israel en Mateo capítulo 10, y también comisionó a sus discípulos para testificar, les pidió que comenzaran, ¿dónde? En Jerusalén. Rechazaron algunos, así lo hicieron sus discípulos. Pedro, en el día de Pentecostés, se dirigió a los judíos y a los gentiles prosélitos, quienes eran judíos que se habían hecho judíos, ¿verdad? En cierta instancia, en Hechos capítulo 2. Y aunque muchos no recibieron el evangelio, entonces vino para Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la prescripción. Pero el evangelio vino primero a los judíos, es lo que nos dice aquí Hebreos. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el evangelio se expandió desde Jerusalén hasta lo último del mundo. Cuando usted visita Jerusalén, usted se da cuenta que hay las tres religiones más grandes del mundo, están ahí. La centralidad religiosa del mundo está allí. Y hay una repercusión teológica para nosotros como creyentes desde Jerusalén, donde estuvo Jesús, donde hay una promesa de que algún día nosotros vamos a vivir en la nueva Jerusalén. ¿Sabía usted? ¿Usted y yo vamos a estar dónde? Pues espero, hermano. Yo voy a estar en la Nueva Jerusalén. Yo ya tengo el ticket. ¿Cuántos se apuntan a la Nueva Jerusalén? Ay, pues la Nueva Jerusalén está bien linda. Se lo cuento. Ahora, la palabra de Dios nos dice que hay las promesas de la gracia y del cambio. Fíjese, versículos 7 al 10. Ahí se pone muy bueno. Dice, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Porque este es el pacto que yo haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre los corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Quiero que hablemos un poco de que los pecados nuestros en el nuevo pacto dice que ya no me acordaré más de ellos. Ahora, yo no sé si usted tiene problemas con aquello del perdón, pero la palabra de Dios nos dice aquí, dice, pues tendré misericordia, versículo 2, de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Aquí no está diciendo que Dios se va a olvidar de todo lo que pasó, porque dejaría de ser Dios. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero lo que dice es que sus pecados antiguos no van a tener repercusión en el presente, no van a tener ningún efecto, porque el Señor nos ha perdonado. El Señor nos ha perdonado. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me ha perdonado. Dígale al hermano que está al lado, Dios te ha perdonado. Y si es el esposo, pídale perdón. O la esposa.
De una vez reconcílense aquí. Ahora, Dios nos ha perdonado. ¡Qué principio tan lindo! ¿Sabes? Si yo pudiera ponerme una camiseta todos los días que diga, yo soy perdonado, I am forgiven, right? Aquí, atrás y donde sea. He sido perdonado. Mis pecados antiguos, todas mis transgresiones, cuando yo voy a la cruz con Cristo y me crucifico juntamente con Cristo, entonces el pago de Cristo se hace efectivo en mí. Esa transacción, teológicamente, es que yo he sido perdonado. Y cuando yo soy perdonado, soy libre. ¿Usted sabe qué hace una persona perdonada? Es libre. El problema es que usted no se siente perdonado. El problema del creyente, ahí va. El problema del creyente no es la teología, sino la practicidad. No es la ortodoxia, sino la ortopraxia, la praxis. El problema es que nosotros no entendemos, pero no queremos practicar. Yo he sido perdonado. Y como perdonado soy obediente. Y como perdonado soy libre. Y como perdonado soy un agente de cambio. Y como perdonado yo puedo orar por otros. Y como perdonado yo puedo decirle a otras personas, ¿sabes qué? Yo no sé, pero el Señor me ha perdonado a mí. Y eso no depende de mí. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Y yo ahora le sirvo a Él. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo soy perdonado. Ahora, las promesas de la gracia y del cambio. El autor de Hebreos dice, y lo afirma en el versículo 10, dice, yo pondré mis leyes. Esa frase está a favor de los que confían en Cristo. La mención de los verbos pondré, escribiré y seré, dependen de Él. Fíjese, me fascina la lengua española y los verbos. Me gusta leerlo. Y dice, yo pondré mi ley. Yo lo haré y escribiré y yo seré. ¿Eso depende de quién? De Dios. Él lo va a hacer. Es su promesa. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Otra vez estoy con esa canción. Desde la semana pasada. Yo lo dije, yo lo haré. Yo lo dije, yo lo haré. Yo lo creo porque el Señor lo dijo. No porque yo lo diga. Si usted me escucha a mí con algo que no sea la palabra de Dios, présteme poca atención. Pero cuando viene la palabra de Dios, tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él dijo, yo te voy a levantar. Si el Señor dijo, yo te voy a proveer. Si el Señor te dijo, yo te voy a salvar. Si el Señor te dijo, yo te voy a sanar. Si el Señor te dijo todas esas palabras a través de su bendita y revelada palabra, inefable, inerrante, Él lo va a hacer. Por sí mismo, lo hará. Yo pondré mis leyes. Hay una nueva ley. ¿La ley de quién? De Cristo. Yo pondré su ley, ¿en dónde? En su corazón. ¡Ay, Dios mío! Y nos habla entonces del problema de la naturaleza pecaminosa. Nos habla de que la gracia y la fe van de la mano, así como la ley y las obras también trabajan juntas. Se lo vuelvo a leer. La gracia y la fe van de la mano, así como la ley y las obras también trabajan juntas. Romanos 1 nos habla de eso y Romanos 11:6. El que vive por la ley se rige. Pero el que vive por la gracia dice, el trabajo ha sido hecho, solo cree y vive en Jesús y sea obediente a sus promesas. Cree en Jesús y en sus palabras y en su promesa. Acá hay un paralelo con Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Está hablando del tiempo donde Judá e Israel van a ser en cierta instancia afectados por esta promesa. Y en Ezequiel, uno de los profetas, dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón ¿de qué? De carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esto solamente iba a poderse hacer a través de Jesús. No hay otra manera. En el nuevo pacto, a través de Jesús, Él iba a poner una nueva ley, iba a poner entonces en nosotros, iba a quitar ese corazón de piedra. Uy, ¿hay algunos que tienen un corazón de piedra? ¿Sí o no? Uy, hay personas duras, ¿no? ¿Usted ha conocido a alguien así? Ninguno, aquí no es para otra iglesia, siempre digo yo. Todos hemos conocido personas que uno dice, ese corazón tan duro. Yo tengo tantos testimonios de personas que parecen ser duras espiritualmente hablando, y cuando vienen a los pies de Cristo se vuelven tan dóciles. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo quiebra cualquier cosa. No importa si usted es aquellos de los que piensa que aquí mis chicharrones truenan. No importa si usted es de los que piensan que mi herencia lo puede hacer, que mi preparación lo puede hacer, que mi estatus lo puede hacer. No importa, pero cuando usted viene a Jesús
y es confrontado con la verdad del Evangelio, de que Jesús lo hizo todo por usted y que usted y yo lo único que podemos hacer es apegarnos a esa gracia, y a través de ese apego a esa gracia podemos vivir nuestra vida cristiana. Qué bonito es eso. En el antiguo pacto aún no se veía en acción esto, pero a través de Jesús puede pasar. Las promesas de perdón y de eterna salvación. Hay algo tremendo para los creyentes, y es que no se pueden perdonar. Y aquí voy a hablar muy prácticamente. Sé que fui muy teólogo hoy, pero me fascina. Pero quiero hablarte en la practicidad. Ahí va. El perdón. Tenemos problemas con aquello del perdón. Y lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos. No importa qué haya pasado en tu vida, no importa qué fracasos hayas tenido, no importa cuál ha sido tu pasado o tu presente en el cual estés pasando, Jesús en la cruz nos recuerda: yo lo he pagado todo. Y tus pecados no me afectan ahora, porque mi Hijo Cristo ha pagado por ti todo el precio y toda la afrenta que tú tenías que pagar. Él la pagó, y a través de Él yo te amo, yo te justifico, yo te santifico y yo te doy una nueva vida. Oh, anclado en sus promesas, anclado en sus promesas. La semana pasada hablábamos de que, o la semana antepasada en Hebreos, que Él es el ancla de nuestra fe. Y el ancla de nuestra fe es celestial, no hacia abajo, es hacia arriba. Por eso nosotros miramos hacia lo celestial, hacia arriba. We look up, como dicen en inglés. Nosotros no miramos hacia abajo, miramos hacia arriba. ¿De dónde vienen nuestros recursos? De arriba. ¿De dónde viene nuestra esperanza? De arriba. De Jesús en su trono. Amén. Él está en el trono. Ahora, ¿qué podemos hacer el día de hoy? Confiesa tus pecados a Jesús. Primero, tenemos que confesar nuestros pecados a Jesús. Y usted dice: uy, no, ese hermano, yo ya confesé mis pecados a Jesús. Yo ya recibí a Cristo en mi corazón. No, estoy hablando del crecimiento espiritual. Estoy hablando de la obediencia. Estoy hablando de las cosas que nos debemos quitar, de la religiosidad, de ciertas cosas para obedecer al Señor. Segundo, conoce las promesas de Dios. ¿Cómo vas a vivir por promesas si no las conoces? Hay personas que han sido afectados por una promesa que les han hecho y no se ha cumplido. Yo he tenido personas en consejería que están esperando por 40 años una palabra que no se les dio. ¿Se imagina una palabra que usted no conoce de parte de Dios? El Señor quiere que conozcamos sus promesas y su palabra. Y tercero, espera en las promesas de Dios. Debemos esperar en las promesas de Dios. Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde. Y yo voy a hacer una invitación en esta oportunidad a confiar en la mejor promesa, que es Jesús. Yo quiero que, antes de irnos, podamos entender este principio de confiar en la mejor promesa, que es Jesús. Jesús es la mejor promesa. Él ya vino, Él ya pagó en la cruz, Él ascendió al cielo, está sentado a la diestra de la majestad del Padre, está intercediendo por nosotros, no para que nuestros pecados sean perdonados, sino para que nosotros permanezcamos firmes en la fe. Es lo que dice la palabra del Señor. Él es el único mediador. Aquí hay una palabra en 2 Corintios 1:20 que dice lo siguiente. Dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén. A través de Jesús. A través de Jesús. Sabes, yo no sé cómo te encuentras el día de hoy, pero yo siempre necesito venir a la presencia de Dios. Yo siempre necesito encontrarme, presentarme delante de Dios. Necesitamos presentarnos delante de Dios. A veces lo único que necesitamos hacer es presentarnos. No. Dios no pide nada más. Dios pide que nos presentemos como sacrificio vivo y que desmoronemos nuestro corazón delante de Él, que le digamos: Señor, aquí estoy. No sé si hay alguna persona, todos con los ojos cerrados, si hay alguna persona que no ha recibido a Cristo como único y suficiente Salvador. El día de hoy es día de salvación. El Señor quiere
salvar tu corazón, salvarte a ti. Si no estás seguro de que irás al cielo o que tienes una vida eterna o que tienes la salvación, el día de hoy es día de salvación. De todo tu corazón, con fe, es decir, creyendo, depositando tu confianza en Jesús. Puedes repetir esta oración después de mí, de todo tu corazón. Puedes decirle: Señor, aquí estoy delante de ti. Reconozco mi necesidad de ti. Reconozco que he fallado, que no puedo salvarme a mí mismo. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Y te pido, Señor, que vengas a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Desde hoy yo quiero ser tu hijo, tu hija. Quiero amarte, servirte y obedecer tus caminos. Lo pido en fe, en el nombre de Jesús. Amén.